Nuestro programa se inicia con la presentación de Gastón Sublet, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, quien ha escrito y va a leer un testimonio que ha preparado especialmente para esta ocasión, y el padre Osvaldo Fernández de Castro, vicegran canciller UC, doctor en teología con mención en liturgia, quien se referirá al rol de la espiritualidad en la vida. Posteriormente a las palabras de ambos, tendremos unos minutos de silencio para que lo que les ha quedado resonando de la presentación lo puedan acoger en su interior. Quisiéramos que en esos minutos ustedes puedan escuchar qué les dicen esas palabras, qué emoción surge a partir de ellas, qué experiencia les recordó o inclusive qué inquietud se les planteó. Después de este espacio de silencio, tendremos un tiempo de preguntas para que puedan compartir aquello que tiene sentido para ustedes. Para esto, les vamos a pedir que utilicen el chat de Zoom. Esta es una diferencia a lo que hemos hecho en años anteriores. Esta vez vamos a estar solo a través del chat recogiendo las consultas para que así podamos tener participación de varias personas y recoger algunas preguntas que se repiten, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, les vamos a compartir a continuación un video de Gastón Sublet, quien por motivos personales prefirió compartir y estar con nosotros mediante esa vía, no de manera presencial. Ahí quedo atenta, Sonia, a si es que se escucha bien el video. Puedo empezar. Bien, lo que se leerá ahora es un testimonio personal sobre la espiritualidad que me fue pedido. La palabra espiritualidad está referida a una disposición del ánimo que busca trascender la dimensión material de la vida en pro del desarrollo a las aptitudes superiores del alma que residen en el nivel más alto de la conciencia, es decir, en el espíritu. En principio, la espiritualidad se diferencia de la religión en cuanto es una posibilidad común a todos los humanos. En esencia, consiste en un proceso de autosuperación que se lleva a cabo mediante el conocimiento de sí mismo, el control de la mente y de las pasiones, hasta asentar la personalidad en la sabiduría y la virtud. Esta autosuperación se rige por preceptos éticos que también son comunes a todos los humanos, los cuales coinciden con los 10 mandamientos del Decálogo bíblico, cuyo fundamento interior es el espíritu. Por lo general, en épocas como la nuestra, en que toda la vida humana se da en el mundo material, por lo cual la mente funciona proyectándose hacia afuera por la necesidad de adecuarse a un entorno problemático o de tener éxito en diversos emprendimientos. La espiritualidad resulta ser como una terapia superior necesaria, de gran trascendencia, porque no es sólo una técnica que se pone en práctica conforme a un plan previamente establecido. Responde a un anhelo profundo de cambio, conversión y renovación, el cual compromete nuestra vida en todos sus aspectos. Sentadas estas premisas, puedo pasar ahora a exponer en este texto lo que se me ha pedido que exprese en esta ocasión acerca de la espiritualidad. Si me propongo evocar quién fui y cómo fui en mi juventud, destaco un rasgo de carácter que frecuentemente fijaba una cierta distancia entre mi persona y el grupo que formaban entonces mis amistades y mis cercanos.
Esa distancia se generaba por la necesidad de habitar en soledad el mundo personal de un joven que siempre se inclinaba a formular segundas lecturas de las cosas, los hechos, como si el mundo, tal como se nos presenta en el día a día, escondiera tras las apariencias una realidad misteriosa que me interpelaba, invitándome a desentrañar el misterio que ahí se ocultaba. Ese era mi mar de fondo, por así llamarlo, algo que gravitaba sobre mí a punto de relativizar el valor de las demás cosas. Por esta razón, creo que entonces yo sufría de una anomalía psíquica que se denomina déficit atencional, por lo que mi rendimiento escolar fue siempre mediocre. Enseguida intenté seguir la carrera de abogado. Hice el esfuerzo hasta cursar los 5 años, pero no me fue posible ir más allá, porque el grado de neurosis a que llegué por hacer un tal esfuerzo contra el pelo me alteró psíquicamente al punto de que yo parecía estar entrando en una psicopatía que era de cuidado. Por eso no fui más allá, en empeño por ser un hombre del derecho. Todo cambió en mi existencia cuando apareció el maestro, la persona que Dios pone en tu camino para ayudarte a superar la desorientación, el desorden en que ha caído tu vida. Ese maestro era discípulo del Mahatma Gandhi y del maestro Shivananda en la India. Su nombre era Lanza del Basto. Era un príncipe descendiente de los emperadores alemanes del siglo XIII, quienes además habían sido reyes de Sicilia. Por eso su nombre de familia, que debió ser Hohenstaufen, se transformó en un nombre siciliano, que fue el de una noble dama, amante del emperador Federico II, con la que el soberano tuvo un hijo, a quien legitimó con el título de príncipe. Este príncipe es el antepasado fundador del linaje de mi maestro. Lanza del Basto me inició en la vida espiritual, primero con una enseñanza teórica sobre la espiritualidad y enseguida por la práctica de la meditación y el autoconocimiento. Esta disciplina corrigió mi déficit atencional, el cual en gran parte se debía solo a mi falta de interés por lo que me enseñaron en el colegio y lo que estudié en la universidad. La concentración de la mente, el control de la respiración, la apertura interior, el examen y la purificación de la conciencia fueron puertas que se abrieron al gozo de vivir. Por el solo hecho de ser yo una criatura humana, a quien un buen maestro le ha enseñado cómo superar las anomalías de su carácter, rectificar su conducta y desarrollar su sensibilidad. La práctica de la meditación aumentó mi capacidad de aprender y trabajar, lo cual fue estimulado por el hecho de haber comenzado mi labor como docente en la Facultad de Filosofía y Estética de la Universidad Católica de Chile, en la que dicté cursos de Historia y Teoría del Arte, Filosofía de Oriente y Sabiduría Chilena de Tradición Oral.
cargo que aún conservo, pero solo como profesor e investigador, con el compromiso de generar textos, lo cual hasta la fecha me ha permitido escribir más de 20 libros, todos publicados por Ediciones Universidad Católica. Debo decir que si mis alumnos se interesaron por mis cursos sobre esas materias, ese interés que demostraron fue sobre todo por el trasfondo de espiritualidad que introduje en mis métodos pedagógicos, porque la temática misma de esas cátedras se prestaba para enfoques orientados en ese sentido. Mi labor docente duró 50 años, de manera que la cantidad de alumnos que recibieron ese tipo de enseñanza son muchos cientos, aproximadamente unos 3.000. Suelo encontrarme con algunos en las calles de Santiago. Ellos o ellas se me acercan y se identifican, aunque a no todos los recuerdo. Entonces les pregunto si mis clases les aportaron algo que les sirvió para su vida, y todos declaran que mi enfoque espiritual de los temas tratados es lo que más apreciaron y lo que más recuerdan y tienen presente. Lo que yo recomiendo como práctica espiritual más elemental es la meditación, para entender de qué se está hablando cuando se menciona la meditación. Se impone plantear previamente una idea sobre la estructura básica de nuestra naturaleza humana. El ser humano puede ser definido como un viviente encarnado en un cuerpo material, con un ámbito interior muy extenso de estructura psíquica, que es nuestro potencial de nacimiento, vale decir, eso que llamamos el alma, y por sobre esta un sujeto consciente o núcleo de la conciencia, dotado de libre albedrío, que es el espíritu, entidad que puede ser definida como la forma más elevada de la conciencia, donde tienen su raíz la sabiduría, la virtud y la fortaleza. Según el carácter de los tiempos en que viven las comunidades y naciones, los seres humanos están dotados de mayor o menor espiritualidad. Cuando la cultura de un pueblo está viva, ese hecho conlleva una pedagogía que tiende a garantizar a cada uno una formación básica en la sabiduría y la virtud. Pero cuando la cultura tradicional se debilita o desaparece, la sociedad pierde su tradición de sabiduría y de virtud. Y esto para decir que vivimos hoy en una época de ese tipo, en la que los pueblos, en su gran mayoría, carecen de sabiduría y la gente no actúa conforme a la virtud, sino muy excepcionalmente. Lo que aquí se denomina sabiduría es un conocimiento vivencial del sentido de la vida. Ese conocimiento se diferencia de la ciencia, en que ésta solo se ocupa de los fenómenos. Así la ciencia nos enseña cómo es el mundo, en tanto que la sabiduría nos enseña hacia dónde va el mundo y nosotros en él. Para una sociedad que ha perdido el camino de la sabiduría y la virtud, surge la necesidad de recuperar la espiritualidad en que estos valores supremos
están enraizados. La sabiduría se pierde al transformarse en mero saber o información, y la virtud se pierde por las alteraciones psíquicas que provocan las formas artificiales de vida que son propias de la civilización industrial. La multiplicación de las guerras en los últimos siglos son una prueba directa de esa pérdida, por la cual lo que antes era virtud, con todos sus supuestos éticos, es ahora solo eficiencia, rendimiento. Así, el espíritu, que es luz interior, se va apagando insensiblemente. Al fin, el ser humano actúa solo conforme al rastro que las acciones pasadas dejaron en su psique. Así deja de evolucionar y queda anclado en las experiencias que ya ha vivido. En este ámbito, la meditación comporta una concentración de la mente en el sí mismo o self, al margen de todo pensamiento, idea o imagen. Es el sujeto observándose a sí mismo, lo cual debe ser hecho con mucha delicadeza y suavidad, y eso en una actitud no proyectiva, sino receptiva y con mucha devoción. De ninguna manera se ha de presionar la mente para forzar el estado de no pensamiento, porque la actitud de observar la mente va debilitando paulatinamente el flujo del pensamiento, hasta que, con la práctica sostenida, la mente se purifica sola y se tranquiliza. En ese estado comienza a emerger la luz interior del espíritu, y el meditante conoce la verdadera paz interior y se halla en condiciones de superar las anomalías de su carácter. La devoción con que todo esto debe hacerse es por el despertar del espíritu, aquello por lo cual se dice en la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo general, en nuestro tiempo, el espíritu yace dormido en nuestro interior, debiendo ser el centro que dirige y ordena la actividad psíquica, se reduce a la categoría de un seguidor obediente de los impulsos que emergen del corazón según las circunstancias. Esa dependencia genera las conductas reactivas en desmedro de la conducta creativa. La meditación puede definirse finalmente como una terapia de purificación de la conciencia. En ese sentido, es como un retorno a nuestra naturaleza original. Finalmente, en este texto testimonial, debo incluir una conclusión referida a la fuente suprema de toda espiritualidad, es decir, el Ser Supremo, el Todopoderoso y Supremo Bien, porque todo lo dicho hasta aquí corresponde a una espiritualidad que podemos denominar de autorrealización, con lo cual quiero decir que se trata de una espiritualidad natural, común a todas las tradiciones espirituales del mundo, en circunstancias que hay matices en la espiritualidad de las diferentes religiones. En nuestro caso, se trata de la espiritualidad cristiana, en la que cabe distinguir aspectos que le son peculiares. La espiritualidad bíblica
común a ambos testamentos está basada en la fe. Con eso se quiere decir que la actitud fundamental de quien asume esa espiritualidad es vivir en un acto de entrega absoluta a la voluntad de Dios, al punto de renunciar a dirigir su vida por sus propias ocurrencias. Esa actitud supone la oración como práctica fundamental y una oración que tiende a ser constante, en tanto que las circunstancias de la vida. Esa entrega a Dios sin condiciones purifica la mente, rectifica la conducta. El orante, sin darse cuenta, logra así la purificación interior que antes buscó en la meditación. La referencia constante al Ser Supremo, fuente suprema de toda sabiduría, impide que el orante se incline a valorar más allá de lo justo sus elucubraciones personales sobre su desarrollo espiritual. Por eso, para un cristiano, es aconsejable que la meditación se practique en un contexto de fe y oración, pidiendo a Dios el Espíritu, sin perjuicio de que la práctica de meditar se haga como antes quedó explicado. En ese contexto de fe, el meditante cristiano debe incluir la lectura frecuente de los evangelios canónicos y los escritos apostólicos del Nuevo Testamento en busca de un conocimiento cada vez más profundo de la persona de Jesucristo y la trascendencia de su misión. Al autor de este texto se le pidió un testimonio personal sobre el tema de la espiritualidad. Este texto, aún en sus pasajes teóricos, es parte de ese testimonio personal. Gracias. Agradecemos como equipo al profesor Sublet y a sus familiares que nos hicieron llegar el video de su participación para hoy. Y a continuación le cedemos la palabra al padre Osvaldo Fernández de Castro, vicegran canciller UC, quien sí nos acompaña en vivo y en directo. Muchas gracias, Sofía. Un gusto la invitación que recibí de Margarita María. Para mí es una alegría poder acompañarlos hoy y me sorprende ver una cantidad tan grande de personas participando de este encuentro. Me alegro mucho que así sea. El interés que despierta, ¿cierto?, la preocupación por lo espiritual. Los saludo especialmente, veo que hay varios parroquianos antiguos aquí entre medio, algunos profesores también, muy variado este público, con personas que participan de todas partes de Chile y también de afuera. Me alegro muchísimo ser parte de este proyecto. Cuando Margarita María me invitó a participar, no había ninguna posibilidad de decirle que no, sobre todo después de escuchar el título de esto, que se llama Hacia una vida plena. Yo lo que intento predicar siempre, todos los domingos, los que me escuchan muchas veces, es esto: ¿en qué consiste esa vida plena? Y creo que escuchar al profesor Zulet ha sido un gozo en su explicación, en su experiencia de vida que transmite. Me gusta mucho que, preguntándole sobre la espiritualidad, él se dedique a hablar sobre la meditación, sobre la contemplación, a ver si nos adentramos un poco juntos en esa temática. Yo fui tomando apuntes de su explicación y saqué algunas partes que me gustaría comentar con ustedes para que sea como una respuesta o como un eco de la exposición del profesor Gastón. Primero, él se refiere a la espiritualidad y me gusta mucho lo que él dice. Dice, se refiere la espiritualidad a una práctica y a un anhelo profundo de cambio. Si nos quedamos con esto, creo que tenemos ya claridad de todo. Porque, y es muy significativo que en un grupo de personas adultos mayores
el tema sea el cambio. Alguien podría pensar, ya no es tiempo, ya pasó la oportunidad de cambiar. No, la mirada cristiana es que siempre estamos abiertos al cambio. Y si voy a trabajar mi mundo interior, es porque quiero cambiar, no es porque quiero que las cosas sigan igual. ¿Cambiar en qué? En varios aspectos. Y varios de ellos nos tocó el profesor Gastón Sublet. Este cambio se llama, en cristiano, se llama la conversión, que es la transformación del corazón. Y para esto hay una imagen bíblica que es muy linda. Cada vez que Jesús quiere hablar algo importante con sus discípulos, los invita a subir a la montaña. Yo he estado varias veces en Tierra Santa, imagino que muchos de ustedes también han podido estar, y la verdad es que no hay grandes montañas alrededor del mar de Galilea, incluso hasta el Monte Calvario se le llama Monte Calvario, y no es un monte, no es una montaña, pero bíblicamente sí lo son. No es un tema geográfico lo que nos habla la Escritura, sino que nos habla de un tema teológico. La montaña, bíblicamente, es el lugar donde Dios se manifiesta. Es el lugar de la altura, estamos más cerca de Dios, pareciera físicamente. Entonces, en la montaña se sube a la montaña para entrar en el mundo de lo divino. ¿Y por qué queremos entrar? ¿Por qué Cristo invita a sus apóstoles a entrar en el mundo de lo divino? Porque nosotros nos movemos en la llanura, abajo, nos miramos entre nosotros con una misma altura de vista, pero necesitamos aprender a mirar la vida y el mundo y todo con otros ojos. Y esos otros ojos tienen que ver con el mundo de donde Dios vive. Por eso, bíblicamente, Cristo sube con sus discípulos constantemente a la montaña para que vean la vida humana, para que vean el misterio del mundo, para que vean el misterio de quién es Dios, para que lo vean desde Dios, no solamente desde los hombres. Y creo que la explicación que nos ha dado Gastón hoy día de la espiritualidad tiene que ver con eso, con un cambio en primerísimo lugar de la imagen que tenemos de Dios. Yo les cuento que yo me he venido a trabajar a la universidad hace poco, un mes atrás, y preparando este cambio pude conversar con algunas personas y me llamó mucho la atención que conversando con los jóvenes o con los más jóvenes me decían, padre, hay mucho que aportar respecto a la identidad de la universidad, la identidad católica como un gran desafío, y por supuesto que lo es. Pero escuchando a las personas mayores, todos me dijeron lo mismo, padre, tiene que ayudar a aportar en el cambio respecto a la imagen que hay de Dios. Miren qué importante escuchar esto. Y lo escuché de personas mayores que han recorrido una vida larga de fe y que bueno, tal vez uno podría decir, bueno, con los años se va asentando esa imagen de Dios. Creo que el primer cambio que tenemos que tener en nuestra vida es quién es Dios. Porque hemos ido creando un Dios que se parece a nosotros. Y estamos contentos con eso, porque es un Dios que piensa como yo, es un Dios que juzga como yo, y la verdad es que ese no es el Dios de Jesucristo. Fíjense que lo hemos vivido estos días de Semana Santa. El gran conflicto que vive Dios, Cristo, y una de las causas por la cual lo terminan matando, es porque Él presenta un Dios distinto al que tenían los fariseos. ¿Cuál es la imagen de Dios de los fariseos? Bueno, un Dios que premia al bueno y que castiga al malo. Es muy probable que muchos de los que estamos aquí presentes hoy día tengamos esa imagen de Dios. No lo decimos directamente, pero en verdad como que pensamos que la vida cristiana consiste en juntar ciertos méritos con las obras que hacemos. En el fondo es mejor portarse bien, porque al final, bueno, a la larga Dios nos considerará eso y nos permitirá entrar en el cielo. Les quiero contar algo. No es así. A lo mejor te lo explicaron así en tu primera comunión hace muchos años, para que tuvieras una imagen, un sentido básico de qué es lo que es la espiritualidad. Pero la religión de los méritos no es la mirada cristiana de la vida. Lo que Cristo nos enseña, y de hecho murió por esto, es que Dios es Padre de todos, del bueno y del malo, del rico y del pobre. A veces pensamos que si yo hago el bien, Dios me va a querer. Pero es al revés. Yo quiero hacer el bien en mi vida porque soy hijo de Dios. Porque Dios me ama de una forma incondicional. Y yo quiero vivir de acuerdo a lo que soy. No vivir para hacer algo, para lograr algo. No se trata que al final de mi vida
Dios me ponga mi vida en una balanza y me diga, mira, Osvaldo, para ti tengo este premio, el cielo. No, Dios nos regala la vida eterna y yo me decido a vivir de acuerdo a esa eternidad que Dios me regala. Me decido a vivir como hijo amado de Dios. Eso es clave. Esto es un cambio de mentalidad. Una religiosidad no que depende de nuestros méritos, sino que depende de lo que Cristo ha hecho ya por nosotros. Lo vivimos de forma preciosa estos días de Semana Santa. Él entregó su vida para que nosotros podamos vivir de verdad. Entonces, cuando Gastón habla de anhelos de un profundo cambio, creo que este es el primer cambio y el más importante de todos. El cambio de la imagen que tenemos de nuestro Dios. Porque cuando hablamos de cambio pensamos un cambio moral, tengo que cambiar mi conducta. Eso viene después. Lo primero, comprender quién es Dios. ¿Y dónde encontramos esa imagen de Dios? En los evangelios. Conociendo a Jesucristo, conocemos quién es nuestro Dios. Y este cambio de la imagen de Dios, este cambio en la vida, requiere trabajo. De hecho, la explicación que nos dio Gastón recién se refiere a eso, a todo el trabajo espiritual a lo largo de su vida. Y me gusta mucho que estando con personas mayores, en este caso, aparezca este tema del trabajo serio por la vida espiritual. No se trata de una devoción, no se trata de rezar un poco más, de rezar un poco menos. La vida espiritual es difícil y hay que trabajar por ella, hay que cultivarla, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo, porque les quiero explicar algo que me parece fundamental. Cristo nos ha enseñado, y lo dijo también Gastón de una forma magistral, a despertar nuestro espíritu. Esta oración contemplativa que él describe, dice, termina despertando en nosotros nuestro espíritu. Lo que Cristo nos ha mostrado en estos días de Semana Santa es que nuestra condición humana es divina también. Nosotros no estamos compuestos solamente de un conjunto de órganos biológicos. Nosotros tenemos una realidad que es espiritual y que es distinta al resto de la creación. Nos distinguimos del resto de los animales no solo por nuestra capacidad de pensar, sino porque participamos de la dimensión divina. En nosotros vive la vida divina. De hecho, Cristo nos muestra que Dios, que es Padre, es amor. Y todo lo que hay de amor en nosotros, eso es vida divina. Y creo que es muy importante entender que mi vida biológica y la de cada uno de ustedes va a terminar en el cementerio, tarde o temprano. Pero tu persona no termina en el cementerio. Tu vida trasciende más allá de la muerte. Atento, porque el mundo nos engaña un poco, nos convence de que tenemos que acumular riquezas, títulos, ser personas importantes, influyentes, bueno, puras cosas que terminan en el cementerio con nuestro cuerpo biológico. Y nos hacen olvidarnos de que hay otra realidad en nosotros, que es la verdaderamente importante, aquella que trasciende. En Cristo despertamos, despierta ese espíritu en nosotros y nos hace darnos cuenta que nuestra vida es para mucho más de aquello que nos ofrece el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos la tarea de ir trabajando. Queremos despertar a eso y tenemos que cultivarlo a lo largo de nuestra vida acá en la tierra. Creo que nos da una importante pista también en otro cambio que tenemos que hacer. Junto con la imagen de Dios, tenemos que trabajar nuestra vida espiritual y tenemos que producir un cambio en la escala de los valores. Lo dijo así también Gastón Soulet. Esto es muy importante porque desde que nacemos nos bombardea el mundo con una forma de concebir la humanidad y la vida. El Evangelio, en cambio, nos presenta otra forma de comprender el mundo. El mundo te dice, tienes que ser el primero. El Evangelio te dice, no, tienes que ser el último. El mundo te dice, tienes que ser el más importante. El Evangelio te dice, no, ponte al servicio de los demás. El mundo te dice, acumula riqueza si quieres ser feliz. El Evangelio te dice, comparte lo que tienes si quieres ser feliz. Es totalmente lo opuesto a lo que nos propone el mundo. Por eso creo que es muy importante que recurramos constantemente a la lectura orante de la Escritura, del Evangelio. Si queremos transformar nuestra mente, nuestro corazón,
tenemos que hacer oración con el Evangelio. De eso les voy a terminar hablando en un momento más. Todo lo que empieza a explicar Gastón Soulet respecto a la meditación desde joven, qué alegría escucharlo con la claridad que él lo explica. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana es trabajar el mundo interior. Y alguien dirá, bueno, pero hay otras religiones que también lo cultivan, pero es que por supuesto que sí. Hay cosas que son muy similares y Dios es el mismo. Lo conocemos de forma distinta, pero es un mismo Dios. Y el camino para llegar a Él, bueno, hay diversidad de caminos, pero todos convergen también en ese mundo interior que tenemos que desarrollar. Yo siempre lo he dicho, los cristianos y todos tenemos muchas formas de desarrollar la vida espiritual, pero hay una que es fundamental, que es el camino de la contemplación y el camino de la meditación. Yo sé que seguramente todos los que están aquí presentes rezan. Y yo sé que lo primero que roba nuestra oración, la primera como que constantemente nos vemos rezando es la oración de petición, porque nos brota como naturalmente del corazón pedirle a Dios cosas. Claro, y está muy bien que lo hagamos. ¿Y saben por qué está muy bien que lo hagamos? Porque ¿cómo no compartir con Dios nuestras preocupaciones? Si tengo un familiar enfermo, tengo una preocupación por alguien de la familia, por supuesto que lo pongo en oración. Pero no exigiéndole a Dios que cumpla lo que yo le pido. Porque Dios, la tarea de Dios, no es cumplir mi voluntad. Atentos, porque si yo solamente rezo pidiendo y pidiendo, lo que estoy buscando detrás de eso es que Dios haga lo que yo le pido. Me voy a llevar una gran decepción, porque Dios no funciona así. Yo le pido a Dios en la oración, no esperando que cumpla lo que yo pido, sino compartiendo con Él lo que tengo en el corazón. Yo estoy seguro que les ha pasado a ustedes también cuando en la tarde conversan con su marido, con su señora o con sus hijos, han podido conversar lo que ha pasado durante el día o las preocupaciones que tienen en el corazón. No es para que ellos les resuelvan estos conflictos, es porque los quieren. Con la persona que amamos, compartimos lo que nos preocupa. Esa es la oración de petición en la vida cristiana. No una gran negociación con Dios, porque con Dios no es nada que negociar. No es que si yo le insisto y le insisto, Dios va a hacer lo que yo le pida. No es así. De hecho, la vida cristiana y la vida espiritual consiste no en que Dios haga lo que yo le pido, sino en yo hacer lo que Dios quiere. Yo hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? El título de estos encuentros los dice, hacia una vida plena. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Pon tu vida en oración, compártela con Dios para descubrir cuál es esa plenitud a la cual Él te invita. Hay una segunda forma de rezar, que creo que también está muy presente en nosotros. Tiene que ver seguramente con una linda estampita, que tiene una oración por atrás, que tiene que ver con nuestras devociones, que son muy importantes. Y creo que cada uno de nosotros seguramente tiene distintas espiritualidades, distintas devociones, santos a los cuales recurre, oraciones a las cuales recurrimos, que está muy bien. Entre esas oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, ocupan un lugar muy importante. Está muy bien que así sea. Pero no es suficiente. Y no es suficiente repetir oraciones porque repetir oraciones no cambia mi vida. Cuando escuchamos a don Gastón hablar de la espiritualidad, él puso en un primer lugar el cambio. Y creo que tiene razón. Tenemos que pasar necesariamente a una oración que transforme nuestra vida. Esto no significa eliminar estas formas de rezar. Sigamos pidiendo al Señor y sigamos repitiendo oraciones que nos hacen muy bien, por supuesto que sí. Pero necesitamos dar un tercer paso, que se llama la lectio divina, que es la lectura orante con la palabra del Señor. Yo tengo que subir una y otra vez a la montaña con Cristo para empaparme de su forma de mirar el mundo, para desde ahí poder transformar mi corazón. Eso es la lección divina, entrar en los evangelios. Alguien dirá que yo no lo entiendo. Es que no hay tampoco que entenderlo todo. Tú léelo, reza con él, estúdialo, por supuesto que sí, y vas a ver que esos pensamientos divinos que están presentes en la Escritura van a ir iluminando y transformando tus propios pensamientos. Esto es clave.
¿Cuántos cristianos tenemos que conocen a Dios porque le han dicho de oídas, que es muy importante, pero que nunca han leído los evangelios? Es fundamental encontrarnos con la palabra de Dios, estudiarla, rezarla, compartirla con otros. Porque cuando estamos arriba en la montaña, cuando estamos dentro de los evangelios, nuestra mente se va dejando iluminar por la palabra de Dios, que siempre es palabra de vida. Así que creo que aquí hay un trabajo importantísimo para poder desarrollar lo que es la vida espiritual a través de la lectura orante de la palabra de Dios. Y viene luego una cuarta forma de rezar, que es la que también nos ha descrito hoy día don Gastón, que yo pienso que es para todos. Alguien dirá, no, yo soy más de la acción, a mí me cuesta hacer silencio. Yo les quiero invitar a que demos el paso todos de entrar en la oración contemplativa. Esta es la mejor inversión que pueden hacer. Alguien dirá, no sé si tengo tiempo, no sé si tengo la capacidad. Todos tenemos la capacidad de hacer silencio para estar con Dios. Esto, por desgracia, no lo conocemos tanto, no nos hemos dado a conocer lo suficiente en nuestra iglesia. Debería ser obligatorio para todos el camino a la contemplación. Don Gastón lo dijo cuando explicaba lo que era la meditación. Él decía algo muy importante, decía, la meditación está centrada en la percepción, no en los pensamientos. Nuestra relación con Dios tendemos a centrarla en los pensamientos. Entonces, leemos algo, pensamos que hay un dogma que tengo que conocer, o pensamos que mientras yo más conozca, mejor voy a relacionarme con Dios. La relación con Dios es al nivel de la percepción. Hay todo un camino a través de los sentidos espirituales, como lo define, por ejemplo, San Juan de la Cruz. Y para eso, la contemplación va a ser un camino de entrar en el mundo interior, en el mundo del silencio, para poder estar con Dios. No para entender, sino para estar con Dios. Algunas pistas que nos van a ayudar en esto, creo que es muy importante. La postura que tengamos va a ser importante. Una postura recta que nos permita pasar unos 20 minutos en silencio, creo que es fundamental. Las manos juntas nos va a ayudar a estar en una buena postura, derechos, con la cabeza derecha, con los pies puestos en la tierra, no con las piernas cruzadas, con los pies apoyados en el suelo, creo que es muy importante. Todo esto hace que el cuerpo esté en oración. Ahora, yo no soy solamente un cuerpo. Tengo que hacer que mi mente entre en oración. Y para eso cuesta mucho. Yo sé que les va a pasar muchas veces que van a intentar hacer silencio y la mente se nos arranca, se nos va rápidamente al supermercado. Tenemos que, a través de una frase que vamos repitiendo, eso nos ayuda a que la mente pueda estar en el aquí, en el ahora. Una pequeña frase, la que yo uso, Señor mío y Dios mío. Esta oración de la contemplación es muy simple. Consiste en centrarnos en la respiración para tomar conciencia de que estamos aquí y repetir una frase al ritmo de la respiración para que la mente se ocupe solo en esto. No se trata de un gran desarrollo de ideas, de ver una luz, de escuchar una voz. No, eso será en otro momento. Esta oración consiste en estar plenamente durante un momento para Dios en oración. Es la oración del amado que se encuentra con su amada. Es la oración de el estar solo para Dios. Pasan muchas cosas, porque por lo pronto a uno le queda la sensación de que está perdiendo el tiempo. Si les pasa eso, significa que vamos bien. Ese es el camino de esta oración contemplativa. Una oración que no busca nada, es totalmente desinteresada. Lo único que busca es estar con el Señor un momento. ¿Cuándo no sirve esta oración? ¿Cuándo está mal hecha? Cuando no se hace. La única oración que no sirve es la que no se hace, decía la Madre Teresa de Calcuta. Esta oración consiste en dedicar unos minutos, unos 20 minutos, a través del silencio, concentrándonos en la oración y en una frase que yo repito, dedicarnos a estar con Dios. Y créanme que lo que empieza a pasar no es que cambie nuestra oración.
sino que cambia nuestra vida completa. Todo empieza a ser iluminado y traspasado por una experiencia interna de Dios. Cuesta, porque siempre nuestra mente intenta salir hacia afuera, porque desde que nacimos nos han entrenado para eso. Pero cuando logramos entrar hacia adentro, la vida se da vuelta a todo. Ya no vivimos por la superficie, sino que aprendemos a vivir desde nuestra interioridad. Yo quisiera, para terminar, porque me llevo mucho rato hablándoles, quisiera tomar una palabra también que nos dice Gastón Soulet cuando habla de que este es un retorno a nuestra naturaleza original, hacia lo que verdaderamente somos. Miren, Dios, dice el texto bíblico del Génesis, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y esto es muy lindo porque en verdad todos somos imagen de Dios, todos tenemos la capacidad de amar y en eso somos como Dios, imagen de Dios. El ser humano, a diferencia del animal, puede amar, pero no todos amamos. Cuando amamos, ese amor nos transforma como Dios, nos hace ser como Dios. No nos hace ser dioses, nos hace ser como Dios. Cuando escuchamos la voz del Padre y dice a Cristo, dice en el bautismo, en la transfiguración, este es mi Hijo, lo que está diciendo bíblicamente es que este es como yo, este se parece a mí. Si quieren conocerme, véanlo a Él. Esa es la imagen que está reflejada en esos textos bíblicos. Bueno, cuando yo amo, cuando tú amas, ese amor nos transforma y somos como Dios, nos hace semejantes a Dios. Esa es la vocación, esa es la vida plena a la cual estamos llamados. Y lo encontramos de dos formas, desarrollando este mundo interior a través de la contemplación, a través de la lectura orante del Evangelio, y lo desarrollamos también en la caridad, amando al prójimo. Porque estas dos realidades son las que transforman nuestra vida. Simplemente hay muchas más cosas que decir. Creo que la explicación que nos ha dado hoy día don Gastón Soulet es una maravilla de lo que consiste la espiritualidad cristiana a través de la contemplación y de la meditación. Si alguien encuentra que ya está mayor y todavía no ha incursionado en este camino, quiero animarlo a que se anime, a que empiece. El camino después se desarrolla solo. Anímense a comenzar este camino de oración contemplativa para desarrollar nuestro mundo interior.